Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 2 de agosto, sábado de la semana 17 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día sábado leemos el libro del Levítico, capítulo 25, versículos 1 y 8 al 17. El Señor habló a Moisés en la noche en el monte Sinaí y le dijo: contarás 7 semanas del año, 7 por 7, o sea, 49 años. El día 10 del séptimo mes, es decir, el día de la expiación, harán sonar las trompetas y las harán sonar por todo el país. Declararán santo el año 50 y proclamarán la liberación para todos los habitantes del país. Será para ustedes un año de jubileo. Cada uno de ustedes recobrará sus propiedades y volverá a su familia. El año 50 será para ustedes un año de jubileo. No sembrarán ni cosecharán lo que los campos produzcan por sí mismos. No harán la vendimia de las viñas sin cultivar, puesto que es el año del jubileo. Será sagrado para ustedes. Comerán de los productos de la cosecha anterior. En este año jubilar todos recobrarán sus propiedades. Cuando le vendas o le compres alguna cosa a tu prójimo, no lo engañes. Ponle precio a lo que le compres a tu prójimo, atendiendo al número de años transcurridos desde el último jubileo. Él te venderá a ti atendiendo a las cosechas anuales. Mientras más años falten para el jubileo, más aumentará el precio. Mientras menos tiempo falte, más rebajarás el precio, porque lo que tu prójimo te vende son las cosechas que faltan. Ninguno de ustedes haga daño a su hermano, antes bien, teman a su Dios, porque yo soy el Señor, Dios de ustedes. Palabra de Dios. Llegamos a la explicación que nos hace el libro del Levítico sobre el año jubilar. Y es bueno empezar reflexionando sobre cómo la Iglesia conserva este año jubilar. Y de hecho, este es un año jubilar y lo estamos viviendo en este momento. El jubileo que se celebra cada 25 años. ¿Por qué lo hace la Iglesia? En atención justamente a lo que se vivía en la antigua alianza. Es el modo de vivirlo en la nueva alianza. Y el jubileo tiene como principal motivación el poner nuestros asuntos en orden. ¿Qué significa poner nuestros asuntos en orden? Buscar esa indulgencia plenaria, por la cual ya no solo buscamos el perdón de nuestros pecados, sino la remisión de la culpa de nuestros pecados. ¿Qué significa? Poner en cuenta cero nuestra alma. Y fíjate cómo esto es justamente lo que vemos en ese año jubilar que está decretando el Señor, que se vuelve signo para ser vivido en vista de eso, no solo de los bienes temporales, que eso es lo que está presente más en lo que acabamos de leer el libro del Levítico, sino en aquellos bienes que son los permanentes, los eternos, es decir, la gracia de Dios que necesitamos para nuestra salvación y el poner en cuenta cero nuestra alma. ¿Qué es lo que le dice Dios a Moisés? Contarás 7 semanas de años, 7 por 7, o sea, 49 años. El día 10 del séptimo mes, es decir, el día de la expiación, harán sonar las trompetas. ¿Por qué? Porque ese es el año santo.
el año 50. La iglesia lo vivía cada 50 años y se decidió vivirlo cada 25 años. ¿Y por qué? Bueno, porque muchas personas podrían haber vivido en su vida un solo jubileo o incluso no haber vivido ninguno. Y entonces no solo que cada 25 años se celebra de modo normal el año jubilar, sino que además el Papa tiene la potestad de decretar cualquier año, si le parece, un año jubilar, como ha ocurrido con el año de la fe, con el año de la misericordia, decretados por el Papa Benedicto, por el Papa Francisco, para poderlos vivir con intensidad. ¿Qué se va a hacer en ese año jubilar? Cada uno de ustedes recobrará sus propiedades y volverá a su familia. Volverá a su familia. ¿Qué significa volver a su familia? Significa que está hablando de la liberación de los esclavos. ¿Cómo había esclavos en Israel? Sí. Había esclavitud. A lo largo de toda la historia, lamentablemente, ha existido esclavitud. Y fíjate cómo el Señor va a constituir un nuevo modo de vivir en sociedad con el pueblo de Dios, donde va a otorgar la libertad cada 50 años. Liberación. Y va a recuperar además sus propiedades. Y después va a hablar de esa justicia en la venta de las propiedades de acuerdo a un criterio sumamente claro. Es decir, ¿cuánto van a costar las cosas? Antes eso, en el año 50 será para ustedes ese año de jubilar donde no sembrarán ni cosecharán lo que los campos produzcan, no harán la vendimia, puesto que es el año del jubileo, es decir, no van a trabajar, comerán los productos de la cosecha anterior, es decir, van a tener que guardar. Esto es importante, ¿por qué? Porque nos muestra la fuerza y la radicalidad de lo que quiere que vivan los israelitas el Señor. Y esto es importante porque tú te vas a topar con personas que supuestamente se llaman cristianas, pero quieren vivir según las leyes de la antigua alianza. Cuando tú escuchas, por ejemplo, que alguien te dice que es cristiano, pero en su iglesia les piden el diezmo. El diezmo es parte de la antigua alianza, no de la nueva alianza. Pero si yo quiero vivir según el diezmo, entonces tengo que vivir según todas las leyes de la antigua alianza. No, es que a mí me interesa solo el diezmo, no me interesa el resto. No me interesa pasar un año cada 50 años sin trabajar. No, pues no funciona así. ¿Cómo es esto que yo elijo una cosa, no elijo la otra? O peor todavía, aquellas personas que te dicen, no, pero es que el sábado es el día del Señor. Muy bien, si tú quieres vivir el sábado, entonces tienes que vivir según las leyes de la antigua alianza. Pero no puede ser que escojas una y no las otras y sin ningún criterio. La iglesia vive según el criterio de la nueva alianza. Y por eso es que efectivamente no van a ocurrir las mismas cosas. Y por eso la autoridad de la iglesia es la que va a permitir reconocer qué cosas sí, qué cosas no tenemos que mantener. Lo que veíamos el día de ayer, como un padre saca cosas nuevas y antiguas. ¿Cómo se va a establecer la venta? Cuando le vendas o le compres alguna cosa a tu prójimo, primero no lo engañes. Ponle el precio a lo que compres a tu prójimo, atendiendo al número de años transcurridos desde el último jubileo. Qué interesante, ¿por qué? Porque el Señor está estableciendo una economía que está basada en una realidad. Fíjate bien lo que está sucediendo aquí. ¿Cuál es esa realidad? Eso que yo le estoy vendiendo lo voy a poder recuperar. ¿En cuánto tiempo? Si es que faltan 50 años para el siguiente jubileo, entonces el precio será alto. Si falta en cambio solo 10 años, 5 años, 2 años, entonces el precio baja. ¿Qué hace
fluctuar el precio entonces de la venta? Algo objetivo. Algo objetivo que es cuándo lo voy a recuperar. Esto a los israelitas les va a costar mucho. No creas que porque el Señor lo decretó, entonces los israelitas lo van a vivir inmediatamente. ¿Cuál es la diferencia con nuestra economía? Nuestra economía no funciona de acuerdo a un criterio propiamente objetivo, sino que funciona de acuerdo a la apreciación que hace el mercado. Y aquí en la lección divina no se trata de hablar de economía ni de hablar de un sistema económico o de otro, sino de hacer una reflexión profunda de cómo valoro yo las cosas, de qué valor le doy yo a las cosas, de acuerdo a qué criterio. Cuando yo no sé valorar las cosas, bueno, no, es que a mí no me importa. No, tiene que haber un elemento racional y objetivo para que yo pueda valorar las cosas, porque el saber valorar las cosas le va a permitir a mi alma ordenar mi corazón. Ordenar mi corazón, y siempre la lucha en la vida cristiana es saber ordenar bien el corazón. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos 1 al 12. En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer, y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados ordenó que se la dieran, y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Leemos uno de los episodios más tristes y brutales que nos presenta el Evangelio después de la pasión de nuestro Señor, que es el martirio, la muerte de Juan el Bautista. Juan el Bautista, que debemos llamarlo el mártir del matrimonio, porque ha muerto defendiendo la integridad del matrimonio. Por eso es tan bueno tener a Juan el Bautista como nuestro aliado en la vida matrimonial. Qué bonito es cuando los esposos acuden a esa intercesión de Juan el Bautista, poniendo su matrimonio bajo su amparo, bajo su protección. ¿Por qué? Porque ha estado dispuesto a derramar su sangre, a dar su vida por defender lo que es el matrimonio. ¿Dónde empieza esta escena? Contándonos cómo Herodes oyó lo que contaban de Jesús. Y como es un hombre egocéntrico, todo se centra en él. ¿Quién es Jesús? Es Juan el Bautista. Fíjate lo absurdo. Esto ya lo hemos conocido porque el Señor les ha preguntado a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos dicen que eres Juan el Bautista, la gente dice ridiculeces. Bueno, estas ridiculeces hablan de Herodes. Herodes piensa que Jesús es Juan el Bautista. ¿Por qué? Ha resucitado entre los muertos. ¿Por qué? Porque yo lo mandé a matar, su culpa o lo que sea que haya tenido en la cabeza el rey Herodes le hace pensar solo en relación a él. Es una buena forma de analizar cómo está nuestro egocentrismo. Si todo lo referimos a mí,
Si todo creo que es en referencia a mí, entonces mi egocentrismo es grande y tengo que hacerme un examen de conciencia profundo. Si yo, por ejemplo, creo que toda la gente me ofende de algún modo, que todos actúan en contra mía de algún modo, bueno, tengo que revisar mi corazón y tengo que revisarme profundamente. ¿Por qué? Porque hay un problema de egocentrismo. No, es que todos hablan de mí, todos actúan contra mí, tengo un problema. Tengo un problema que tengo que aprender a controlar. Y entonces empieza a contar lo que ha sucedido con Juan, es decir, esto que nos están diciendo de cómo él lo mató. Había Herodes apresado a Juan. ¿Y por qué? ¿Por qué lo había encadenado en la cárcel? Por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, es decir, su cuñada. Y Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. No le estaba permitido, que estaba cometiendo un adulterio, que estaba con una mujer que no era su mujer, que no podía hacerlo. Este tema a muchas personas y muchos católicos lamentablemente no les gusta. Y no les gusta porque no les cae bien. Porque quieren ir en contra de la palabra del Señor y quieren que además la iglesia predique distinto a la palabra del Señor. Pero es importantísimo que nosotros no nos vamos a moldar a lo que el mundo quiere. Que hay situaciones penosas, que hay situaciones horribles, que hay situaciones de enorme sufrimiento. Claro, por supuesto que las hay. Pero el sufrimiento no es lo que legitimiza las acciones. Yo no puedo decir que porque yo he sufrido mucho tengo derecho a pecar. Imagínate si esto fuera así. Y este es el argumento de base que tienen muchos. Pero una persona que ha sufrido mucho no tiene derecho a ser feliz. Y una persona que ha pasado por mucha pobreza no tiene derecho a meterse a un banco y robar todo lo que quiera para poder ser feliz. ¿Es el sufrimiento el que legitimiza el pecado? No. No. Y no significa que uno desprecie el sufrimiento y que crea que ese sufrimiento no tiene importancia. Pero hay que detenerse y reflexionar qué es lo que estoy diciendo, qué es lo que estoy planteando. ¿Acaso voy a decir que en la medida que yo sufro puedo legitimizar entonces el pecado? Y ese sufrimiento, ¿cómo lo voy a medir para el que legitimice el pecado? ¿Cuál es la escala que voy a poner? Y estamos delante de un imposible. Delante de un imposible. Herodes, por tanto, mete en prisión a Juan el Bautista y Herodías le quería quitar la vida junto con Herodes, que también quería, pero no lo hacía por miedo. Llega el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos y deja a Herodes loco. El baile de Salomé. Y ya sabemos perfectamente por qué le gustó tanto el baile. El Evangelio no nos lo tiene que explicar con detalle porque lo imaginamos perfectamente. Ay, es que hizo un baile de ballet precioso. No, ya sabemos que era un baile erótico que dejó con la lengua afuera a Herodes. Sin pensar en nada, pídeme lo que quieras. Te juro que te daré lo que pidas. Y ella, aconsejada por su madre, le dice, dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y entonces nos dice el Evangelio que Herodes se entristeció. ¿Y de qué sirve esta tristeza de Herodes? Ay, qué tristeza tengo. No, yo no quisiera. ¿Y por qué dijiste que ibas a hacer cualquier cosa? Pero todavía peor, ¿por qué
no tienes la valentía de decir, no, me equivoqué. Yo jamás debí haber prometido una tontería como darte cualquier cosa que me pidieras. Pero no es capaz. Cree que está obligado. No, estoy obligado porque yo soy un hombre de palabra. Se es fiel a la verdad. Se es fiel a lo bueno. Se es fiel a Dios. Eso es lo primero. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.